tomar en cuenta, nuestra representación de hoy. Con esto de la dualización de la sociedad, tenemos en cuenta que la pirámide social ahora ya no se presenta ante nosotros como el dibujo tradicional que compartió también Matías, que yo compartí con ustedes, de entender esto que hay una jerarquización, hay alguien que está encima y hay alguien que está debajo. Otra estigmatización también que nosotros como docentes tenemos que mostrar y tenemos que explicar, porque todos convivimos en la misma humanidad, no debería haber jerarquías. Sin embargo, el propósito del capitalismo justamente es eso. Como mencionaba Matías, esto de poner siempre quiénes son los que toman las decisiones y quiénes son los que acatamos esas decisiones, ¿no? En esta nueva pirámide social, que después la van a ver ustedes en clase, que yo hice ahí un dibujito y lo van a ver en el texto de Terán, que parece un reloj de arena. O sea, la nueva pirámide social se estrangula en el medio. ¿Qué significa, no? Que cada vez cuesta más que la parte de abajo, en términos poco felices, pero que la parte con menos acceso a los recursos, a los servicios, a la educación, al desarrollo, cada vez cuesta más esta noción de ascenso social que antes lo generaba la educación, lo generaba el trabajo, lo generaba el empleo, lo generaba las habilidades, las capacidades, en este modelo en el cual uno podía, a partir de sus propias habilidades, trabajo, dinámica social en el cual se encontrara, podía justamente a través del mérito, a través del trabajo, a través de la educación, a través del esfuerzo, poder lograr, digamos, paulatinamente un ascenso social. Producto de las políticas neoliberales, sabemos que esto cada vez es más complicado, que cada vez es más complejo y que cada vez las clases sociales, por tratar de calificarlos de alguna forma, cosa que también siempre pedimos disculpas a los docentes por clasificar estas cosas, pero para que se comprenda mejor, ¿no? Desde lo didáctico. Y en esta nueva pirámide social encontramos estas 4 categorías que después las van a ver ustedes graficadas en la clase escrita, ¿no? Por un lado encontramos los integrados. ¿Quiénes son los integrados? Hay una parte muy chiquitita del panorama social global y de inserción mundial por sus características educativas, su aspecto socioeconómico, su relación con la cultura, su inserción en la virtualidad, su conectividad, sus vinculaciones con la cultura, donde es muy poquito el porcentaje a nivel global que integra esta nueva pirámide social. Por eso van a ver ustedes que aparece el fragmento arriba, muy chiquitito, esta parte de la pirámide, ¿no? Les sugiero, como lectura, que una vez que vean la pirámide social, esto que parece un reloj de arena, tomen en cuenta esto del modelo 2080 que marca Terán en el texto. ¿Qué dice Terán? Las sociedades posmodernas van cada vez más hacia el camino del modelo 2080. Esto significa que hay un 20% de la población del mundo que logra integrarse, incluirse en este modelo económico-social, y hay un 80% en el cual todavía quedan afuera, o sea, cada vez es más complejo acceder a esta categoría. Por eso tomen en cuenta esto para asociar sus lecturas, ¿no? La otra categoría que sigue son los incluidos, y ahí estaría gran parte de la fragmentación que se ha provocado por el modelo de globalización neoliberal y por las políticas de la posmodernidad de los 90 en adelante, con esto de los incluidos, ¿no? Es decir, hay una gran parte de la clase media, entre comillas, siguiendo el paradigma anterior, que está dentro de esta categoría, que todavía tiene ciertas posibilidades de acuerdo a su empleo y de acuerdo a su acceso a la cultura, al consumo y al desarrollo, que obviamente es muchísimo menor de los integrados, no se toma decisiones, sino que todavía participamos de este modelo de sociedad de consumo, este modelo de sociedad posmoderna, ¿no? Y ahí hay un gran componente que tiene que ver con otra categorización que hacen los sociólogos, y corrientes de la historiografía, también la antropología social, que hablan con respecto a las capacidades que tenemos nosotros por nuestras habilidades y por nuestro ingreso a la cultura de insertarnos o no en el modelo económico-social, ¿no? Y se hablaba, bueno, con Matías compartimos generación, seguro que él le va a sonar este término, del trabajo calificado. ¿Se acuerda, Matías, cuando se hablaba del trabajo calificado, ¿no? Es decir, habían ciertas categorías en el modelo anterior, en el paradigma de la modernidad, que ahora
se suman, digamos, a esta categoría de incluidos. Pero acá viene lo más triste y lo que más golpea las nuevas sociedades posmodernas, productos de estos capitalismos que venimos charlando, que son los excluidos y los sumergidos. Es decir, Castel, por ejemplo, menciona, que lo hemos charlado varias veces con el tema del poder como proceso, como capacidad relacional, siempre vuelvan al español, que es muy interesante leer sus textos, sobre todo para analizar este fenómeno, ¿no? Con respecto a los excluidos y los sumergidos, es decir, hay una parte del contexto social que ya directamente no es necesaria. Esto es lo grave del nuevo paradigma, ¿no? En la modernidad, si bien la pobreza, ustedes saben que es un fenómeno que existe en la humanidad, tristemente, sobre todo cuando se afianza el modelo capitalista, la pobreza siempre estuvo como zonas, de alguna manera, de transición. En el modelo industrialista o en el paradigma de la modernidad, los menos, o los grupos más desfavorecidos o las clases sociales más, con menos recursos, más vulnerables, a partir del trabajo, del empleo y la educación en el paradigma anterior, muchos teníamos posibilidades de ascenso social. Muchos teníamos posibilidades, como fueron mis papás. Yo vengo de una familia humilde, pero se dedicaron a trabajar para poder que yo y mis hermanos, o mis hermanos y yo, pudiésemos estudiar. ¿Esto qué significaba? Que el resto, o las generaciones posteriores, tenían posibilidades, con trabajo, con mérito, con mucho esfuerzo, de poder ocupar nuevos lugares, ¿no? Desde la profesionalidad, desde ser profesionales o docentes en la educación, o médicos, o las carreras tradicionales que existían, e incluso también dentro de lo técnico, dentro del desarrollo industrial. ¿Se acuerda? Bueno, Matías se va a acordar seguramente de los aprendices. ¿Se acuerda, Matías, que nosotros íbamos a trabajar como aprendices? Entrábamos siendo muy jovencitos en los talleres, en las fábricas, en los lugares de trabajo. Bueno, los que nos Yo era escuchan. uno. Sí, Yo era uno, sí, sí. Aprendí de zapatero. claro, justamente, sí, sí. En mi caso, yo fui aprendiz en un taller de relojería y joyería, allá por los años 70 y 80. De hecho, fue mi primer oficio. Y estas cuestiones de aprender a salir, o sea, y que nos acompañen, ¿no? Porque siempre aprendías de los mayores, de los que sabían, de los que tenían experiencias, ¿no? Y esto acompañado con la escuela nos hacía, digamos, nos daba posibilidades futuras de trabajo, de ascenso, de crecimiento social, ¿no? Con estas nuevas categorías de excluidos, de sumergidos, han quedado miles en el camino, producto justamente de esta falta de inserción social, ¿no? Por eso Terán habla de élites articuladas y masas fragmentadas. Esto que significa que hay un conjunto de personas muy chiquito que están integrados en esta pirámide, pero el centro de la pirámide se va estrangulando, por eso como un reloj de arena, y les cuesta cada vez más a los grupos desfavorables tener estas posibilidades, ¿no? Por eso impulsamos siempre, siempre, siempre desde la educación como factor de transformación. Todo lo que podamos aprender, todo lo que podamos tener en cuenta, nos va a permitir y nos va a dar posibilidades. Y acá viene algo todavía más complejo de abordar, que tiene que ver con los guetos. Cuando hablamos de guetos, sobre todo, que es un término medieval en realidad, eran las ciudades amuralladas, ¿no? Las que existían en su momento tras los castillos, y en el que encerraban a determinadas clases sociales. Pero si venimos a la modernidad, nos encontramos con el triste panorama de las guerras mundiales, en las cuales, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, volvió a reflotar este concepto de los guetos, esto de las ciudades amuralladas, de encerrar grupos sociales dentro de estos lugares, ¿no? El Holocausto, la Shoah judía, el genocidio armenio, posteriormente lo que pasó en la Franja de Gaza con la irrupción de Estados Unidos y el Reino Unido cuando atacan directamente al pueblo palestino. Digamos que el término gueto tristemente ha vuelto a conocerse en los libros, en los textos sociológicos, y también se refieren hoy a cuál es la fragmentación socioeconómica de la sociedad. Por eso en su momento Terán habla de guetos voluntarios y guetos reales, que ustedes después lo van a ver en la clase que yo voy a publicar y en el texto,
quizás alguno ya está por ahí, es la última parte del módulo, a donde justamente cuando lleguen a esas lecturas van a ver que existen guetos voluntarios, es decir, lugares autoexcluidos, es decir, lugares a donde cierta clase de personas decide encerrarse, decide vivir de esta manera, y hay guetos reales en los cuales las personas no deciden, sino que llegan a esas tristes realidades socioeconómicas producto de la falta de posibilidades. Si hablamos de un ejemplo de un gueto voluntario, ¿no? Hoy, digamos, sería un barrio cerrado, un country, es decir, estos lugares que están amurallados y donde la gente convive adentro, incluso tienen escuelas, tienen lugares de esparcimiento, pero está todo una ciudad amurallada, ¿no? Es un barrio cerrado, es un lugar a donde entran solamente ciertos grupos sociales que deciden autoexcluirse, ¿no? Por eso ponemos el barrio cerrado y el country como un ejemplo, que también surge en los 90. Por eso yo les comentaba esto de los puntos de inflexión entre el paradigma de la posmodernidad y el mundo contemporáneo. Es decir, los barrios cerrados socialmente y culturalmente representan esta parte de las diferenciaciones económicas, ¿no? Incluso han hecho hasta barbaridades de poner barrios cerrados enfrente de lugares muy pobres, cosa que también eso es absolutamente cruel e inhumano, porque yo que vivo de un lado estoy viendo las clases sociales favorecidas del otro, ¿no? Hay muchas cuestiones al respecto, que hoy no nos dan los tiempos, pero en algún momento que te interese les puedo compartir material, porque yo trabajo mucho esto también en otros aspectos de enseñanza, ¿no? Entonces, y los guetos voluntarios son, recuerden esto y después subrayando por ahí, lugares de autoexclusión, es decir, se decide vivir de esta manera, ¿no? En cambio, los guetos reales no. Por eso hacemos la diferenciación social con mucho respeto, sobre todo por los grupos sociales más vulnerables, ¿no? Los guetos reales son producto también del fenómeno de la posmodernidad y de los propósitos neoliberales, que vienen desde la década del 30, en realidad, desde 1929-30 en América Latina, y después se fueron tristemente diseminando y agrandando, y es cada vez la población más vulnerable que vive en esos lugares, que nosotros nos conocemos como los asentamientos, las villas miserias, digamos, los lugares más vulnerables de nuestro querido país, y en el conurbano, que tenemos varios docentes, hemos trabajado mucho tiempo. Yo me conecto mucho con varios barrios vulnerables, y seguramente ustedes conocen algunos también, o los deben haber nombrado. Son lugares muy vulnerables y también de difícil acceso, con difícil acceso a la salud, que se inundan, tienen instalaciones muy precarias, tienen lugares muy, muy complejos, y sus formas de vivencia son muy difíciles. Esto es lo que hoy sociológicamente se identifica como guetos reales. Y van a ver que yo les puse en la clase, cuando ustedes la lean, le puse algunos ejemplos, porque cambian de nombre, pero el efecto es el mismo, ¿no? La palabra en inglés es slums, es decir, es el lugar excluido y más empobrecido de un grupo social, ¿no? Y para nosotros son villas miserias, bueno, en Uruguay son los cantegriles, son los campamentos o las callampas en Chile, son las favelas en Brasil. Van a ver que cada lugar de América Latina, del mundo, tiene estos lugares entristecidos y empobrecidos y muy precarizados, ¿no? Esos son los guetos reales. La diferencia entre un gueto voluntario y un gueto real tiene que ver con la posibilidad de acceso. En un gueto voluntario es muy difícil de entrar por el dinero y por el nivel socioeconómico que se vive. O sea, es muy complicado de vivir ahí, pero es muy fácil de salir. ¿Qué significa? Cuando yo no tengo la capacidad económica, enseguida me sacan, enseguida me excluyen. No hay ningún problema, enseguida, por eso Matías me acompaña y seguramente me entiende. Cuando no tengo, Matías, cuando hablamos en criollo, cuando no tengo la moneda, Matías, enseguida nos rajan. Enseguida, digamos, Exacto, de estos sí. lugares no duramos mucho. En No, cambio, en los otros lugares, tristemente, en el gueto real, este, es muy fácil su acceso, justamente por las condiciones que se nos dan en estos modelos tan de exclusión salvaje que nos tocan vivir, pero es muy difícil de salir. Es al revés el mecanismo, ¿no? En uno es muy difícil entrar y muy fácil de salir.
En el otro es muy fácil llegar, pero es muy difícil de salir, es decir, de cambiar mi realidad, ¿no? Es muy complejo. ¿Qué pasa con toda esta problemática? Evidentemente nos lleva al problema que sigue, que tiene que ver con cómo nos expresamos nosotros producto de la desigualdad. Eduardo Galeano tiene para mí un texto fundacional que siempre los invito a leer, que son Las venas abiertas de América Latina. Para mí es un libro que cambió mi vida y siempre lo recomiendo para que ustedes también lo puedan tener, lo puedan leer. Y en su momento él dice en el prólogo del texto, dice Galeano, el desarrollo desarrolla desigualdad. Es decir, fíjense cómo él juega con la semántica, ¿no? No necesariamente desarrollar una sociedad implica el desarrollo de posibilidades. Digamos, es el gran efecto que tienen estos modelos capitalistas en el mundo, ¿no? Ustedes ven ciudades como San Pablo, ciudades como gran pujancia y poder socioeconómico, con un nivel de ingresos alto per cápita y conectividad y acceso a la cultura y un montón de avances, y sin embargo en el mismo país nos vamos hacia el Amazonas y vemos grupos de aborígenes viviendo como la Edad Media, sin absolutamente ningún recurso. Es decir, y estamos dentro del mismo país. Es decir, fíjense ustedes cómo la fragmentación, ¿no? En la Argentina también tenemos tristemente varios ejemplos, ¿no? En provincias, en el Chaco salteño, en distintos lugares donde viven compatriotas con unos niveles de vulnerabilidad muy grandes. Y esto es producto también de cómo se distribuyen y de cómo tiene que ver con la redistribución de posibilidades, porque recuerden que para poder tener una mejor vida no solamente tenemos que tener más acceso a los servicios, sino también posibilidades de desarrollo, ¿no? Tomemos en cuenta eso también. Y ahí aparece este factor, por eso quería llegar acá, que es la violencia. Producto de la desigualdad, muchas veces y tristemente aparece la violencia como recurso. Si bien ustedes la conocen porque ha ganado muchos premios a nivel internacional, una película argentina que refleja muy bien esta problemática, justamente, que es de Damián Cifrón, que ustedes la deben haber visto varias veces, se llama Relatos Salvajes. ¿Por qué hago referencia a esta película? Si no la vieron, les recomiendo en su momento que la vuelvan a observar, ya con estas lecturas previas, ¿no? Van a ver que la violencia aparece como un factor de expresión social, de cansancios, de falta de posibilidades, de falta de respetos, de faltas de empatías, de falta de socialización, de carencias socioeconómicas, culturales, educativas, y esto provoca a su vez fragmentación. Entonces les va a pasar a ustedes como docentes cuando trabajen en zonas más vulnerables, van a ver que los mismos chicos dicen, lo que diferencian, estos son los chicos de capital y estos son los chicos de lugares más vulnerables, es decir, no se sienten integrados, sino que sienten que ahí hay otros chicos, que hay otra gente, que hay otras personas, cuando deberíamos sentirnos todos dentro de la misma realidad. Cosa que saben ustedes que después cuando vamos al campo, ¿no? A nuestro campo de trabajo, esas diferencias se empiezan a ver. Ahí aparece la violencia como problemática social, ¿no? Y van a ver que aparece un señor que se llama Friedman, que yo siempre recomiendo su lectura, es un sociólogo, historiador, John Friedman, que tiene trabajos muy interesantes. Y él caracteriza, después revisen el texto de Terán, si necesitan alguna ayuda bibliográfica, saben que me escriben y cuentan conmigo, con respecto a cómo ver la violencia como problemática, es decir, cómo es este factor. La violencia en el paradigma de la modernidad, después ustedes lo van a revisar con más detenimiento, tenía un lugar muy particular con respecto a la desigualdad. La ira, la ira de los movimientos obreros, la ira del socialismo, la ira del anarquismo, la ira de buscar la igualdad social, la ira de ir hacia la lucha por conseguir reivindicación. Los anarquistas, por ejemplo, en la Argentina tenían la huelga como herramienta, los movimientos sociales tenían el panfleto y el volante que imprimían para poder denunciar una problemática de desigualdad. Así nace la cuestión social en el Reino Unido, en Inglaterra, que Marx se inspira en la cuestión social para escribir El Capital. Justamente él, cuando escribe El Capital, hace referencia a estas cosas, a la desigualdad social producto de la cuestión social, de la confrontación, como él va a decir, de la
burguesía con el proletariado. Por eso hace esta diferenciación social, ¿no? Y ahí aparece la violencia como problemática social. Tengan en cuenta esto, la violencia subjetiva, sistémica, simbólica, cómo se expresa desde los medios de comunicación, cómo se expresa desde la falta de posibilidades, cómo se expresa desde el lenguaje, ¿no? Y después llegamos a estos dos últimos conceptos, que ya nos quedan un ratito, que tiene que ver con la sociedad de riesgo. Pierre Bourdieu, que yo siempre recomiendo su lectura, ustedes quizás deben haber visto algún texto de él en sociología, y si no, les recomiendo también sus lecturas. Habla de la sociedad del riesgo. Bourdieu dice: nosotros a partir del siglo XXI, quizás Matías me acompañe también con alguna reflexión, naturalizamos el riesgo. Salimos a la calle con más miedos, nos enteramos todos los días del delito, nos enteramos todos los días de que le robaron a algún compañero, a alguna compañera, nos enteramos de estos efectos tristes y naturalizamos, es decir, bueno, no vayas por acá porque acá es más peligroso, levantate un poco más temprano y no agarres por esta calle, sino agarra por allá. A mí me ha pasado también en la docencia de salir temprano de casa y encontrarme con algunos compañeros para viajar 4 o 5 juntos y no estar solo, porque si no, no se expone en barrios peligrosos. Es muy complejo y muy sensible el tema de la sociedad de riesgo, pero según Bourdieu lo analiza y dice que hay 3 elementos que a nosotros nos lleva a naturalizar esto, y es la incertidumbre, la desprotección y la inseguridad. Es decir, nosotros no tenemos incertidumbre porque no tenemos la seguridad de lo que va a pasar mañana. O sea, como ciudadanos, ¿no? No sabemos qué va a suceder. Por otro lado, tenemos una desprotección, y esa desprotección tiene que ver con estos efectos de las carencias institucionales. A mí me ha pasado, y le va a pasar a ustedes también, hablando de política, de ciudadanía en las clases, que yo hablo con los adolescentes y les explico, sobre todo cómo hacer una denuncia, por ejemplo, porque también doy clases de derecho, y muchos de mis alumnos han levantado la mano, y alumnas, y me dicen: ¿para qué vamos a hacer la denuncia si total, digamos, la realidad no se modifica, ¿no? Y esto es muy complejo desde el punto de vista institucional, porque nosotros paulatinamente, que Terán lo toma también, tenemos en cuenta esto de la crisis de la democracia y de la política. Tengan en cuenta esto, ¿no? Como herramienta de transformación, asociamos estas cosas. ¿Se acuerdan? En su momento habíamos hablado de la corrupción también, como fenómeno, ¿no? Y esto genera desprotección, sensación de desprotección. Este es el tema, ¿no? Nosotros confiamos, bueno, con Matías, que compartimos generación, que ya tenemos unos años encima. Para mí el policía, cuando yo era un niño, tenía cierta, me otorgaba cierta sensación, si se quiere, por buscar un adjetivo, de protección. Mi papá me decía: vos cualquier cosa en la calle andá y preguntale al policía, y le preguntábamos si nos sentíamos de alguna manera que estábamos un poco más cuidados. Producto de estas políticas nuevas, tristemente, de la sociedad de riesgo, Bourdieu dice: nos sentimos desprotegidos, no podemos confiar lo que deberíamos en las instituciones que nos deberían cuidar, que nos deberían proteger. Y después eso nos da una gran sensación de inseguridad. Eso nos permite vivir siempre de manera insegura, siempre en riesgo, siempre, digamos, con esa noción de peligro, de que después de determinada hora ustedes ven que cierran los negocios, cierran los centros comerciales, no hay colectivos, hay cada vez menos transporte público. Es decir, ustedes ven que las sociedades del mundo, sobre todo las ciudades urbanas, tienen estas sensaciones de desprotección, de inseguridad, de incertidumbre. Tristemente hemos naturalizado esto. Por eso hablamos de la ciudad global, ¿no? Como último elemento de hoy, que tiene que ver con esto de cómo nos sentimos nosotros en estas ciudades, producto de la incertidumbre, de la desprotección y de la inseguridad. Y hay elementos acá que ustedes van a ver en la clase, que tiene que ver con cómo identificar estas ciudades globales, ¿no? Generalmente todas tienen, puse algunos ejemplos para que ustedes vean en la clase: Nueva York, Hong Kong en China, algunas ciudades, Londres, por ejemplo, en el Reino Unido, algunas ciudades de segundo orden, como
Buenos Aires o San Pablo, tienen características que las identifican, como la alta densidad por kilómetro de población, hablamos, ¿no? La alta densidad de población, hablamos del acceso a la conectividad, hablamos de tener conectividad en cualquier sector de la ciudad, en una parada, un colectivo, en una estación de subte, en un edificio público, un edificio privado, en una escuela. Hay accesos que el resto de las ciudades del mundo y el resto de las provincias, si hablamos de la Argentina, no tienen directamente, no tienen estos recursos. El otro momento o el otro factor que existe también, son 6, que de hecho lo destaca Friedman para identificar una ciudad global, tiene que ver con el acceso a los servicios, con el acceso a las entidades financieras, con el acceso a los edificios en donde las transnacionales trabajan, con el acceso a las distintas características que tiene el mercado financiero, comercial y de consumo. Tomen en cuenta esto también para sus lecturas, que algunas preguntas ahí orientadoras van a tener también, y como siempre yo les publico en PDF la clase de hoy para que revisen y repasen estos temas, que ya nos lleva, digamos, a la última parte. Y también les pido antes, porque nos quedan ahí unos minutitos, que empiecen a trabajar con el texto de las migraciones de Carles, de este sociólogo inglés-francés o anglo-francés, que les va a ser muy útil. Es un texto muy bien escrito, con un abordaje muy particular con respecto a las migraciones como problema. Hoy los ciudadanos del mundo se están movilizando de un lugar a otro, producto de buscar de alguna manera una nueva manera de vivir. Y esto es muy triste porque se están produciendo migraciones y emigraciones de muchos lugares del mundo de a miles, y en algunos casos de a millones, productos de conflictos internos. El último más grave que están informándonos a diario es Afganistán. Si ustedes llegan a verlo más de cerca, van a ver que es un pueblo muy complejo desde el punto de vista religioso, cultural, y que hay una movilización social muy fuerte. Los otros componentes están en el continente africano. Tristemente, nuestros hermanos afrodescendientes están saliendo de su país como pueden, y generalmente quieren entrar en Europa, quieren entrar en Alemania, quieren entrar en España, quieren entrar en Francia, quieren entrar en lugares donde las calidades de vida, los accesos a la cultura, al trabajo, a la educación, tengan realmente un futuro diferente. Y ahí empiezan también las grandes políticas de exclusión, que yo les decía, volviendo a esta nueva pirámide social, ¿no? No es fácil hoy irse de un lugar a otro. Estados Unidos, bueno, tiene años de historia con respecto a las fronteras con México, por ejemplo, a estas grandes ciudadanías que tratan de emigrar de un lugar a otro. Y ahí Carles trabaja este tema de las migraciones con mucho detenimiento, y recomiendo sus lecturas, ¿no? Bueno, nos queda un ratito. Dejamos de compartir, así los escucho un poquito a ustedes, a Matías, y vamos cerrando la charla de hoy. ¿Alguna pregunta? No, que nada más quisiera destacar esto de los guetos, ¿no? Que están visualizados tan fuertemente. Tristemente. En Canning, ahí hay muchos de estos country, y muy cerca también hay barrios, Es impresionante la diferencia social que hay, Sí. esta desigualdad social, ¿no? Exacto. Es algo que, digamos, que uno ve eso a formas en la visión social y se da cuenta de la desigualdad. Eso es una consecuencia de las desigualdades sociales y que puede haber y hay en nuestro país, lamentablemente, Tristemente. como un país de periferia, diríamos. Bueno, si se corta, les mando un abrazo virtual enorme a todos. A Matías, bueno, muchas gracias por estar ahí, por la paciencia, por la escucha, y va a quedar grabada la clase y después la vamos a compartir en el canal de YouTube. Cuídense, nos vemos la próxima. Gracias, profe. Cuídense, profe. Gracias a ambos. Gracias, profe.